Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación, su creación de Dios, y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de El Olivar, Los Lirios, Tinguiririca, Chimbarongo, Quinta, Morza, Teno. Y por supuesto, usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Me ha querido entregar. Yo canto el placer de esta vida. Yo alabo lo que es vanidad. Y yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiere escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Damos la bienvenida a nuestra pastora Jotaved Torres Galleguillos, que está en Amén. sintonía. Dios le bendiga, pastor. Es un honor, una bendición para mí poder compartir estos minutos con usted y bueno, con todas las personas a las que vamos a llegar a través de este canal Programa. de comunicación. Cuéntele a nuestro público televidente cómo aparece Cristo en su vida. Perfecto, mire, lo primero que le quiero contar es que yo soy hija de pastores. He vivido toda mi vida en la iglesia. Tengo 34 años. Mis padres, Juan y Loreto, son pastores hace aproximadamente 20 años. Así que yo crecí en una familia cristiana. Hija de padres cristianos, nieta de abuelos cristianos, hermana de hermanos cristianos. Tengo 2 hermanos menores, Génesis y Brian, y siempre fuimos criados en el camino del Señor.
el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 22, dice: instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se aparte, ¿verdad? Eso es lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Y hasta el día de hoy, padres, hijos, nietos, toda la familia servimos al Señor. Como le comentaba un poquito antes cuando hablábamos, por gracia del Señor, hoy mi esposo y yo somos ayudantes de nuestros pastores en Iglesia Cristiana Casa de Paz, y es una bendición para nosotros trabajar en la obra del Señor. Pero a veces uno tiende a pensar que como uno nació en la iglesia, conoció al Señor desde siempre, ¿verdad? Pero yo creo firmemente que en el camino cristiano uno va teniendo distintas experiencias que nos hacen conocer quién es el Señor, entender la identidad de Cristo, y es lo que a mí me pasó. Yo nunca me di esa vuelta larga de salir de la iglesia y volver, pero en mi caminar cristiano desde muy pequeñita he podido ver actuar al Señor y he podido ir conociendo quién es Él. De esa manera he podido forjar mi relación con Cristo, entendiendo la identidad del Señor en mi vida. Cuando yo era muy pequeñita, me enfermé. Estuve muy enferma, nadie sabía qué era lo que yo tenía. Mi mamá me llevaba a un médico, mi papá me llevaba a otro. Nadie sabía qué era lo que estaba pasando conmigo. Me adelgacé muchísimo, y mi mamá me llevó al altar. Oraron por mí y el Señor hizo una obra. Me recuperé, pero poquitos años más tarde me vuelvo a enfermar. Una enfermedad ginecológica importante, grave, como la historia de la mujer que aparece en la Biblia, que tuvo un flujo de sangre durante muchísimo tiempo, fue lo que yo viví. Y un 12 día, años. sí, cuando yo estaba prácticamente, los doctores ya decían: aquí no hay nada que hacer, si esta niña no se recupera en 2 días la tenemos que hospitalizar. Empiezo a escuchar en la radio una alabanza que dice: si tan solo yo tocara el borde de su manto. Yo estaba pequeña, tenía 13 años, y le digo yo al Señor: Señor, permíteme que yo pueda seguir aquí, viviendo. Una oración de una niña pequeña, uno no entiende mucho, pero fue una oración muy honesta. Y el Señor me escuchó. Al otro día ese flujo se había secado y aquí estoy todavía. Tengo la tremenda bendición de estar casada y tener 3 hijas pequeñas. Oscar, mi esposo, mi hija mayor Emilia, la segunda es Elena y la tercera hija es Julieta, y poder servir juntos al Señor. Y ha sido un camino maravilloso porque desde antes de que nosotros nos casáramos hemos podido experimentar a ese Dios que yo conocí de pequeña, que era un Dios sanador. Yo siempre había escuchado del Señor. Y hay una palabra que a nosotros con mi esposo nos marca mucho, que es en Job, donde dice: de oídas yo te había oído, pero ahora sé que tú estás acá. Ahora sé verdaderamente quién tú eres. Y es lo que nosotros experimentamos. Con diagnósticos de infertilidad, tenemos a 3 niñas, y al cuarto de nuestros hijos, Renato, que está en el cielo, esperándonos ahí en la gloria del Señor. El año pasado vivimos un proceso muy difícil, pero aún en medio de ese proceso hemos podido ver la mano del Señor. 5 meses me fue permitido gestar a mi guagüita. Renato nació y el Señor se lo llevó, pero fue un milagro para mí. Y ha sido también la manifestación del poder del Señor, no solo para mi vida, sino para mi esposo, para mis hijas, para mis padres, para mi iglesia, que ha sido siempre una red de apoyo maravillosa, y hemos podido ver la mano del Señor. De manera que si alguien me pregunta: ¿cómo conociste al Señor? No sé si puedo mencionar un momento específico, pero sí sé que a lo largo de toda mi vida cristiana, desde que yo nací, desde muy pequeñita en la iglesia hasta ahora mis 34 años, he podido conocer al Señor. Y cada día he podido ver su poder manifestado. Por eso puedo decir con tanta alegría y con tanto gozo en el corazón que soy bendecida de tener los padres que tengo, que desde muy pequeñita me formaron en el camino del Señor, de hoy poder disfrutar en la vida del Evangelio con mis hijas, con mi esposo, y hacer lo mismo que mis padres hicieron conmigo, con ellas. Orar juntas, estudiar la palabra juntas y poder crecer en el Señor. Bueno, siempre yo desde
chiquitita, tengo 34 años, mis padres llevan 20 años en el ministerio, así que siempre he estado involucrada en el trabajo del ministerio pastoral, siempre, desde pequeñita. Pero ahora que somos ya una familia con mi esposo aparte, casados hace ya 12 años, trabajamos como los ayudantes de ellos, de nuestros pastores en la iglesia, y es una bendición. Yo siempre he sostenido que la iglesia es un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros para poder ver crecer la obra del Señor aquí en la tierra y poder ver avanzar a cada una de nuestras iglesias locales. Entonces es para nosotros hoy una bendición poder trabajar con ellos, poder servir al cuerpo de Cristo, estudiar cada día para poder servir mejor, y es nuestro único empeño, trabajar arduamente en la obra de Cristo, porque Él viene pronto por nosotros. Y nuestra labor junto a los pastores es ayudar a formar una iglesia sana, una iglesia que esté preparada para la venida de Cristo en medio de esta sociedad que hoy día lamentablemente vivimos, que está tan entenebrecida, está tan oscura, está tan en tinieblas. Nuestra labor como ayudantes de nuestros pastores es poder hacer crecer una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que sea esta novia que esté limpia, sin mancha, esperando al esposo que va a venir pronto por nosotros. Así que es una bendición para nosotros poder hacerlo, servir al Señor en compañía de nuestras niñas, de toda nuestra familia. Yo tengo la maravillosa fortuna de que todo mi contexto es cristiano. Mi hermana con su esposo y sus niños, mi hermano con su esposa. Entonces es una alegría, es un gozo. No hay otra cosa mejor que yo pueda dejarle a mis niñas el día de mañana, si es que Dios nos da gracia y favor de vivir muchos años más, que esto. No les puedo dejar nada más importante que el camino del Señor, que es lo que mis padres hicieron conmigo y lo que mis abuelos hicieron con mis padres. Así que para nosotros es de verdad, pastor, una alegría. No hay mayor bendición. Yo soy podóloga clínica de profesión, ahora estoy acá conversando con usted en mi consulta, en mi lugar de trabajo, y cada día, con cada paciente, el Señor me da la oportunidad de trabajar y mostrarles a ellos quién es este Dios que yo conozco. No este Dios que parece un Dios inalcanzable, un Dios al que tenemos que trabajar mucho para llegar. No, el Dios que yo conozco es un Dios al que puedo acceder, ni bien doble mis rodillas y le digo, Señor, aquí estoy. Entonces es una bendición, una alegría para mí poder hacerlo así y experimentar al Señor de esa forma. Y damos gracias porque valientemente usted contó al público televidente cómo apareció Cristo en su vida. Pastora, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber contado valientemente su testimonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a tantas personas para contar quién es este Dios al que tanto amamos y tanto servimos. Amén.
Y hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31. Esta es la primera carta del apóstol Pablo que le entrega a la iglesia de Corinto. Dice así la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Claro, porque el Señor, siendo el dueño y el creador de todo lo que nuestros ojos ven o alcanzan a ver, porque no todo lo vemos, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver, Dios ha permitido que el hombre lo cree. Y por supuesto que muchos se enfadan y se ponen soberbios porque se creen una persona especial por haber escrito o haber hecho una escultura respecto de la cual todos tienen que ver con ella. La jactancia es aborrecida por Dios. Por eso tenemos que tratar de ser humildes en todo orden de cosas, porque Él está escrutando los pensamientos y las intenciones del corazón en cada uno de nosotros. Y cuando digo que Él escruta los pensamientos y las intenciones del corazón en cada uno de nosotros, Él toma en cuenta todo lo que estamos pensando y todo lo que estamos discerniendo en el espíritu. Fíjese que los científicos han determinado que cada 24 horas nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos. Y de esos 60.000 pensamientos, el 80% de ellos es un pensamiento malo, vanidoso, jactancioso, engreído, soberbio, etcétera, etcétera. Póngale y sume ahí nomás, porque todos nuestros pensamientos no son de Dios. Por eso dice aquí que en su palabra, que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ya, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces muchos miran en poco a muchos cristianos, y sabe que a veces el Señor puede venir en la forma de un mendigo o una persona que está limpiando los vidrios de los automóviles en la calle para ver y probar nuestro corazón, y sin embargo es Él que aparece como un ángel alrededor nuestro para probarnos y saber dónde está puesto nuestro sentir, si en bendecir y ayudar a esa persona y agradar a Dios, o en no ayudar a esa persona y no agradar a Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en ver cómo actuamos en el mundo. Y dice el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire, hemos escuchado el testimonio del hermano Yerko esta mañana, y muchos seguramente dirán, pero ¿cómo el pastor llevara a esa persona que estuvo determinado y martillado a 25 años y salió a los 5 años por voluntad de Dios? Es para que ninguno de nosotros se jacte delante de su presencia. Así que usted tenga cuidado, hermano y hermana, porque dice que lo vil del mundo y lo menospreciado
escogió Dios, lo menos preciado. Por eso llamó a un asesino, a un torturador, a un perseguidor de la iglesia como el apóstol Pablo. En ese entonces, cuando lo llamó en el camino a Damasco, era Saulo de Tarso. Y Tarso era una ciudad, una pequeña comuna que estaba en Italia, en Roma. Y por eso él tenía doble ciudadanía, porque había nacido romano, y cuando apela al César en Roma era porque él era romano. Entonces los que le apresaron no creían que él era romano, porque esa ciudadanía costaba muy cara. Era prácticamente inalcanzable para el mundo en aquel entonces. Pero Pablo dice: yo voy a apelar a Roma porque soy romano. Entonces tuvieron miedo los perseguidores de él y los que lo apresaron, porque decían: a lo mejor nos puede caer juicio a nosotros por haber apresado a un romano. Entonces lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, él era y ahora es otra persona. Ahora es un cristiano que sirve y predica a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Yo tuve el privilegio y la bendición de estar en el óvalo de ahí de la penitenciaría, donde llegan los reclusos, y tuve la oportunidad de predicar la palabra a ese grupo de personas que habían entregado su vida a Cristo Jesús. Ahora, muchos lo hacen por conveniencia, para tener un mejor trato, para tener una mejor atención, pero sin embargo el Señor escruta los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso sigue la palabra diciendo: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, nadie puede decir: mi esfuerzo, mi intelecto, mi capacidad ha permitido que yo alcance esta vivienda, esta segunda vivienda, este vehículo o estos vehículos, esta lancha, etcétera, etcétera. Ponga usted el patrimonio humanamente hablando que usted quiera, póngalo ahí. Pero dice aquí la palabra: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, usted y yo fuimos sacados del mercado de los esclavos para darnos vida y vida eterna. Pero había que pagar un precio por los esclavos que se sacaban de la plaza. Y usted y yo estábamos en la plaza o en el mercado de los esclavos porque éramos esclavos del diablo. Pero ahora Él nos sacó, nos compró con su sangre preciosa derramada en el madero de la cruz, y nos hizo hijos aceptos delante de su presencia. Entonces sigue para finalizar, porque el tiempo se nos acaba, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando dice aquí en el Señor, es en Dios mismo, porque Dios mandó a su Hijo para que en persona, en carne y hueso, pudiera hacer lo que usted y yo no podíamos hacer. Y también ahora dejó el Espíritu Santo para que todo aquel que confiese a Cristo como su Señor y su Salvador personal pueda tener al Espíritu Santo dentro de su vida. Por eso Él dice que escruta los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces me dirá usted, pastor, pero no sé cómo hacerlo. Pero yo le digo, es tan simple y tan sencillo que es el comienzo del nuevo nacimiento. Cierre sus ojos ahí donde está y repita conmigo la siguiente oración. Mire qué fácil, mire qué sencillo, pero no se quede ahí, sino que comience una nueva vida. Comience a servir al Señor leyendo su palabra, orando y haciendo su santa, perfecta y divina voluntad. Padre Celestial, he escuchado su palabra esta mañana y reconozco que soy un pecador y una pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y me reciba como su hijo o su hija. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida para que cuando Jesús regrese por la iglesia, yo, igual que todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo y aquí en mi país, podamos ir al encuentro con usted. Y en este momento yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted, yo y todos los creyentes seremos arrebatados para ir a morar con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eternamente y para siempre. Si Él no ha regresado todavía, pues nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Cristo quiere que yo brille, brillando para Él, y que yo dé a conocer su amor y gran poder. Brillando, brillando, queremos que Chile brille. Brillando, brillando, Chile pedimos a Dios. Somos pequeños, nosotros más grandes el Señor. Haremos lo que podamos en bien de la nación. Brillando, brillando, queremos que Chile brille. Brillando, brillando, Chile pedimos a Dios. Aunque somos pequeños, nos oirá el Señor cuando pidamos por Chile con intenso clamor. Brillando, brillando, queremos que Chile brille. Brillando, brillando.
cristiano, según nos aconsejó el gran apóstol San Pablo. Orar por la nación brillando